Nanoplasma, el mejor antirreflejo ya en Guatemala. Un conjunto de tecnologías que te promete más resistencia a los rayones, menos adherencia de partículas y polvo y claro, es hidrofóbico para las gotitas molestas que tenemos del agua. Descubre de las tecnologías que te promete Nanoplasma, el mejor antirreflejo en Guatemala. Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos. Estamos con la doctora Carmen Berganza. Qué gusto poder estar aquí con usted. Desde la ciudad de Guatemala le damos la bienvenida a este webinar. Así que dejo el tiempo con nuestra especialista. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Soy la doctora Carmen Berganza de Andrade, de Oftalvista. Soy oftalmólogo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es la piedra angular del tratamiento en los oftalmólogos, como son las cataratas. Ok, la definición de catarata es una opacidad parcial o total del cristalino. Si vemos clínicamente, hay un deterioro de la visión o una alteración de la transparencia del cristalino. El cristalino es un órgano biconvexo porque tiene dos lados convexos que están aposicionados uno contra el otro. Es un órgano avascular, ya que no tiene vasos sanguíneos y, muy importante, no tiene nervios o no tiene una inervación. Por tanto, es un órgano que cuando se toca es indoloro. Tiene una característica de ser flexible y es el órgano de todo el cuerpo humano que más porcentaje de proteínas tiene en su interior, con un 65% de agua y un 35% de proteína. Las características del cristalino es que está en el segmento anterior del ojo y su cara anterior está posicionada con la cara posterior del iris y su cara posterior está posicionada con la cara anterior del vítreo. Está unido al cuerpo ciliar por medio de estructuras llamadas zónulas que lo hacen flexible. Hay un sistema en el tejido humano que se llama apoptosis, que es una muerte celular controlada que se da en algunos de los tejidos. Esta apoptosis es una muerte celular que tiene que usar ATP, que es energía, y proteínas. El cristalino nunca tiene ese fenómeno de apoptosis, por tanto, a lo largo de toda la vida de la persona, siempre va a dividir sus células y nunca va a perder células a lo largo de toda la vida. Por tanto, las células jóvenes están en la periferia del cristalino y las células mayores están en el centro del mismo. Hay una división constante de células epiteliales en el ecuador del cristalino, a diferencia de los polos. El cristalino se deriva del ectodermo y aumenta un 0.02 milímetros al año. Generalmente en las mujeres el cristalino es más grueso, pero en los hombres el cristalino es más pesado. Tiene un diámetro anteroposterior en recién nacidos de 3 milímetros y a los 80 años de 5 milímetros. Tiene un radio de curvatura anterior de 8 a 14 milímetros y posterior de 4.5 a 7.5. El índice de refracción es ligeramente mayor que el humor acuoso y que el vítreo, con un índice de refracción de 1.336 y un pH de 6.9.
Las capas del cristalino. Aquí el mnemotécnico sería FIA. Tenemos los núcleos del cristalino en el centro. Hay un núcleo embrionario, fetal, infantil y del adulto. Después tenemos SEC, es la corteza, el epitelio y la cápsula. ¿Cómo evaluamos nosotros un cristalino en lámpara de hendidura? Nosotros los oftalmólogos tenemos un microscopio que en vez de ver para abajo se ve horizontal, pero la luz, si nosotros la ponemos redonda, podemos ver la superficie de un tejido. Sin embargo, si nosotros la ponemos en hendidura y la giramos a 45 grados, tenemos la capacidad de disectar las capas del cristalino. Eso nos permite saber si la catarata es una catarata anterior, cortical nuclear o subcapsular posterior. El equilibrio hidroelectrolítico que tiene el cristalino tiene mucho que ver con los electrolitos, tanto el sodio como el potasio. El cristalino tiene un porcentaje de agua dentro de él de un 65% y la cápsula tiene un 80% de agua. Las proteínas que están dentro del cristalino están rodeadas de agua, pero esta agua no puede difundirse libremente a través de las células del cristalino. ¿Qué es lo que pasa en una catarata? En una catarata lo que pasa es que el agua intracristaliniana aumenta. El manejo de sodio y potasio del cristalino tiene que ver con lo que se llama la bomba de sodio-potasio con una enzima que se llama la ATPasa. ¿Eso qué hace? Por una molécula de ATP o una molécula de energía, tengo que sacar 3 moléculas de sodio del cristalino y tienen que entrar 2 de potasio. En la catarata es al revés. En la catarata el sodio entra al cristalino, lo que jala agua, hace que aumente el agua intracristalina, hace que se deforme la célula y que muera. Ok, este slide yo lo saqué porque si ustedes pueden ver acá, pueden ver que la mayor cantidad del manejo del sodio y potasio en el cristalino es en el epitelio anterior. Entonces puede haber una difusión pasiva de sodio, una difusión pasiva de potasio y una difusión activa de sodio y potasio por medio de la ATPasa. En una catarata siempre aumenta el cloro dentro del cristalino. Las células del cristalino están unidas por un tipo de hendidura especial que se llaman uniones en hendidura. Las proteínas del cristalino están formadas por 3 aminoácidos principales, que es la alanina, la leucina y la glicina. Los lípidos que hay dentro del cristalino es el colesterol en el 50-60%, fosfolípidos y glucoesfingolípidos. Ok, digamos, los cationes más importantes en donde aumenta para la formación de la catarata en el cristalino es el calcio. Hay un aumento de calcio intracristalino en la catarata y eso produce, 1, muerte celular, afecta el metabolismo de la glucosa, inhibe la síntesis de proteínas, promueve los agregados de proteína y cuando las proteínas se unen dentro del cristalino hacen grupos de proteínas de alto peso molecular, se activan las proteasas para desestabilizar las proteínas, inhibe la bomba de sodio y potasio y afecta las uniones en hendidura. Ok, les traje una lista de más o menos las proteínas que tiene el cristalino. Cada uno de los componentes del cristalino tiene su propia proteína. Algunas de las proteínas del cristalino es la actina, la bimentina, la tubulina, la proteína principal, la tropomiosina y la espectrina. Ok, la función principal del cristalino es la acomodación, que es la capacidad que tiene el ojo de enfocar de manera rápida e involuntaria todos los objetos a diferentes distancias. Ok, ¿cómo enfocamos? Si nosotros estamos viendo lejos, el diámetro anteroposterior del ecuador del cristalino es corto y el músculo cuerpo ciliar está relajado. Cuando nosotros enfocamos una imagen cercana, el diámetro anteroposterior del ecuador del cristalino aumenta y el músculo se contrae. Claro que eso ustedes como optometristas lo manejan mejor que nosotros. La epidemiología. Pues la catarata es la principal causa de ceguera prevenible a nivel mundial. Más o menos ciegos hay como de 30 a 40 millones de personas ciegas alrededor del mundo
y más o menos un 45% de eso tienen catarata. Entre los factores de riesgo de catarata hay varios, vamos a ir hablando uno por uno, ahorita solo los voy a mencionar. Está la edad avanzada, que es el principal, diabetes mellitus, hay una exposición prolongada a rayos ultravioleta UVA y UVB, esteroides tópicos y sistémicos, historia familiar de catarata y cirugías oculares previas. De todo este slide, lo más importante es los esteroides tópicos. Tanto el esteroide tomado como el esteroide local pueden dar catarata. ¿Cuánto es lo seguro de dar un esteroide ocular? Menos de un mes. Yo tengo en la clínica pacientes que tienen 24 o 25 años que prácticamente están ciegos por haber usado esteroides más o menos unos 4 o 5 años. En Guatemala tenemos una ley que no se puede vender esteroide a alguien si no tiene una prescripción médica, ¿verdad? Eso es súper importante, es bien importante si uno hace una receta de esteroide, aunar a esto el siguiente tratamiento, ya sea un antialérgico o un lubricante, para que el paciente no tenga, no vuelva a comprar el mismo medicamento de esteroides siempre, ¿verdad? La edad, ok. La edad es el principal factor en la formación de la catarata. Si nosotros tenemos más o menos 70 años, más o menos un 60% de la población ya va a tener cataratas en ese momento. Sin embargo, las cataratas se dan en los extremos de la vida. Pueden haber cataratas congénitas que se dan de 1 a 13 por cada 10,000 nacidos vivos. La diabetes, si un paciente es diabético, es responsable del 20% de la cantidad de cataratas en total. Generalmente las cataratas en diabéticos son subcorticales y aumentan de 2 a 5% en un paciente que no tiene catarata. Y si uno es diabético por abajo de 40 años, tiene 20 veces más riesgo de tener catarata que alguien que no sea diabético. Este slide, si le pueden tomar foto, guardarlo y si les quedara en su mente siempre, yo estaría totalmente satisfecha porque la producción de energía del cristalino depende en 100% del metabolismo de la glucosa. El manejo de la glucosa en el cristalino se da casi 100% en el epitelio anterior. Es importante y mandatorio preguntarle a los pacientes si son diabéticos, ellos, algún familiar e inclusive niños. ¿Por qué? Porque entre más alta sea la glucosa a nivel sanguíneo, el paciente es más miope. Yo tuve una paciente en el 2004 que vino por una quemadura ocular. Nosotros la graduamos y la graduación era plano. Se trató y la paciente resolvió la quemadura. En el año, regresó como 5 años después con una visión muy mala, más o menos de un 20/200 y con una graduación de -3. Entonces yo le dije a la paciente que era diabética y cuando le hicimos la glicemia, tenía una glicemia de 300. En el momento que el internista le controla la glicemia, la miopía resuelve totalmente. Y es bien importante que nosotros sepamos que todo paciente diabético únicamente vamos a poder graduarle gafas cuando tengamos 3 mediciones por abajo de 140 en 3 meses seguidos. El nivel de glucosa, ok, aquí se pone la situación interesante. Nosotros comemos comida, la comida va al intestino y del intestino se absorbe la comida y esto se convierte en azúcar a nivel sanguíneo. Ok. Cuando nosotros tenemos un cierto nivel de glicemia a nivel sanguíneo, porque el azúcar en la sangre prácticamente no nos sirve de nada. Nosotros lo que necesitamos es la insulina, que es una hormona que capta ese azúcar y la mete a los tejidos para que ese azúcar se vuelva energía. Ok. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Pues lo hace por medio de lo que se llama la vía glucolítica, por medio de una enzima que se llama la hexoquinasa. Si nosotros tenemos una muy mala alimentación, estamos comiendo muchas pizzas, comida chatarra, demasiado pan, comida procesada, tenemos un nivel de glucosa en sangre tan alto que no hay enzima hexoquinasa suficiente que pueda captar esa glicemia hacia los tejidos. Entonces, el cuerpo tiene la necesidad de cambiar de vía metabólica y empezamos a usar una vía metabólica que se llama la vía del sorbitol.
La vía del sorbitol utiliza otra enzima que se llama la aldosa reductasa. El problema con la vía del sorbitol es que el sorbitol se acumula dentro de la célula, hace que la célula se degenere, absorba agua y haya una muerte celular. Además, los niveles de glucosa a nivel del sorbitol se acumulan como alcoholes que hace que la célula tenga una agregación de proteínas llevando a la muerte celular, ¿verdad? Ok, empezamos a hablar del espectro de luz. La fuente de luz del planeta es el Sol. Entonces, el Sol tiene un montón de tipos de rayos, inclusive rayos X, rayos gamma, pero para nivel oftalmológico los rayos más importantes lo que nos sirve es la luz infrarroja, algo que se llama el espectro de luz visible, y la luz ultravioleta. Luz ultravioleta tenemos tres tipos: ultravioleta UVA, UVB y UVC. La UVA es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque está a nivel de epidermis-dermis, es el 5% de la luz ultravioleta, es el 95% de la luz ultravioleta, pero causa una lesión a nivel del DNA, o sea que la ultravioleta UVA es mutagénica y puede dar melanoma. La UVB es menos dañina, es el 5%, sin embargo, es la que da la línea del bikini, da manchas en la piel y es la que causa las ampollas. La UVC pues ya no llega a la Tierra porque la capa de ozono la cubre. ¿Cómo medimos la luz? O sea, cada luz es diferente porque la luz viaja en ondas. Entonces nosotros tenemos que medir la luz por medio de la longitud de onda. O sea, medimos la luz de cresta a cresta y eso se mide en micrómetros, ¿no? Ok, el espectro de luz, el ojo humano puede ver la luz desde la luz violeta hasta la luz roja, pasando por todo el espectro de colores. Esa es la luz visible. Son de los 400 a los 700 nanómetros. Toda la luz que está por arriba de la violeta, la ultravioleta, que es de 300 a 400 nanómetros, y la luz que está abajo de la roja, la infrarroja, que son de 700 a 900 nanómetros, es invisible al ojo humano. ¿Ya? Sigamos, pues. Entonces, la luz ultravioleta, principalmente la ultravioleta UVA, es la que causa la catarata. Este slide lo saqué de un artículo del National Eye Institute de Inglaterra. Si nosotros tenemos una luz que está por abajo de los 300 nanómetros, generalmente ya ni siquiera llega al cristalino porque la absorbe el 100% la córnea. Si la luz está entre los 300 y 400 nanómetros, va al cristalino, y por arriba de los 400 nanómetros es que llega a la retina. Es cuando nosotros ya percibimos los colores. Por ejemplo, si nosotros vemos un objeto rojo, significa que absorbe toda la luz, el espectro de luz, pero refleja el rojo. Ok. Aquí hay un concepto bien interesante porque el cristalino tiene la capacidad de absorber la luz. Las reacciones químicas que hacen que el cristalino absorba la luz va a producir unos elementos químicos que se llaman fluoroforos. Los fluoroforos son átomos que están dentro de la molécula, pero que tienen la capacidad de captar la luz a una cierta longitud de onda y la transmite en una longitud de onda mayor. Eso significa que le está quitando a la luz suficiente energía como para proteger de la luz solar al cristalino, y son los responsables de que el cristalino a lo largo de la formación de catarata se ponga de color amarillo. La absorción de la luz en el cristalino depende de la cantidad de proteínas que tenga, del pigmento que crea los fluoroforos y del oxígeno que haya dentro del cristalino. El cristalino tiene varios tipos de fluorescencias. Tiene una fluorescencia intrínseca por algunas cadenas laterales de proteínas y tiene otra fluorescencia extrínseca que en vez de fluoroforos se llaman cromoforos, que igual, ¿verdad? Son átomos dentro de las moléculas y hay cromoforos que son verdes, rojos, azules y amarillos. La célula. Digamos, nosotros somos, el ser humano es como un edificio
Y el edificio está formado de ladrillos y nuestros ladrillos son las células. Entonces, las células es el componente básico del ser humano. Da estructura al cuerpo humano, absorbe los nutrientes de los alimentos, convierte los nutrientes en energía, realiza funciones específicas, contiene material genético y puede hacer copias de sí mismas. Cada célula de nuestro cuerpo para funcionar a veces necesita oxígeno y a veces no necesita oxígeno. En presencia de oxígeno, en un ambiente que nosotros llamamos aerobio, la célula tiene unas reacciones químicas para el funcionamiento de la célula, porque la función de ella, lo único que tiene que hacer es formar proteína y formar energía por medio de ATP o adenosintrifosfato. ¿Cómo hace esto? Lo hace por medio de algo que se llama el ciclo de Krebs, que Krebs era un médico alemán que creó el ciclo de Krebs y ganó el premio Nobel en la Universidad de Hamburgo. El ciclo de Krebs es tan complicado que el ciclo de Krebs es aprenderlo y olvidarlo, aprenderlo y olvidarlo. Si alguien lo quiere, me puede escribir en redes sociales, yo se lo puedo mandar, pero es muy complicado estudiarlo. Lo único que es importante acá es saber que las reacciones químicas dentro de la célula se llaman estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo libera algo que se llama radicales libres. Los radicales libres se acumulan dentro de la célula y eso es lo que hace que todas las células de nuestro cuerpo se envejezcan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que las personas tengan la mejor calidad de vida y menos envejecimiento cuando sean mayores? Es comer antioxidantes. Si nosotros tenemos dentro del cuerpo los suficientes antioxidantes para contrarrestar los radicales libres, la célula no se va a envejecer. Cuando hay una afectación del agua y las proteínas dentro del cristalino, eso significa que las células ya muestran un daño oxidativo. Entonces eso crea un acúmulo de proteínas de alto peso molecular y hace que en la formación de catarata la luz se disperse en vez de que el cristalino transmita la luz. Hay algo que es un tripéptido que está formado de glicina, leucina y ácido glutámico que se llama glutatión, que es un componente que protege al cristalino del estrés oxidativo y de que se opacifique, ¿verdad? Generalmente cuando ya se forma una catarata, todas las enzimas que producen glutatión están disminuidas, como la catalasa y el superóxido dismutasa, y todos los niveles de glutatión están disminuidos cuando alguien tiene catarata. Ok, ahorita vamos con la formación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre había una formación de catarata en presencia de oxígeno? Si nosotros tenemos una ausencia de oxígeno, o sea, es un ambiente anaerobio, generalmente la luz ultravioleta UVA hace una reacción a los aminoácidos de la catarata y altera unos componentes que se llaman quinureínas, que hacen que afecten de manera permanente las proteínas del cristalino y hace lo que se llama la glicación de las proteínas y hace que se formen las cataratas. Fumar, ok. Fumar, este slide lo saqué de la CDC. Fumar es tan malo como para los ojos como para el cuerpo también, ¿verdad? Si una persona fuma, tiene de 2 a 3 veces más riesgo de cataratas si fuma. Entre los antioxidantes, eso lo vamos a ver después, pero entre los antioxidantes casi el de top of the line es la vitamina C. La vitamina C no la podemos formar en el cuerpo, o sea, el cuerpo no la puede formar, no la puede almacenar tampoco. Entonces necesitamos consumirla exógenamente. El fumar hace que se disminuyan los niveles de vitamina C del cuerpo. Los antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos sintetizados por frutas y verduras que siempre químicamente van a tener un grupo hidroxilo. Entonces, ¿por qué necesitamos comerlos? Porque al comerlos nuestras células lo tienen e inhiben los radicales libres, que son los que se forman las células
cuando forman energía. ¿Cuáles son los principales antioxidantes? Los betacarotenos, que son todos los alimentos que son anaranjados y rojos, la luteína, que es el pigmento que tiene la retina y que generalmente protege de la oxidación, del estrés oxidativo a la retina, el licopeno, el selenio y la vitamina A, C y E. Las personas que tienen historia familiar de catarata tienen entre un 8.3 a 25% más riesgo de tener catarata que alguien que no tiene historia familiar. Los síntomas de la catarata. Bueno, el síntoma principal de una catarata es la visión borrosa. Siempre los pacientes se van a quedar de visión borrosa, de una pérdida del detalle de los objetos. En etapas tempranas una catarata siempre va a mejorar la visión cercana, puede haber deslumbramiento y hay un cambio de percepción del color. Rembrandt, cuando era joven, todos sus cuadros eran más azules y verdes, y cuando él empezó a tener catarata a su vejez, empezó a pintar más anaranjados y cafés. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de catarata? Bueno, inicialmente medimos la visión. Con las técnicas quirúrgicas actuales, una visión de 20/30, ya un paciente con 20/30 puede ser candidato a una cirugía de catarata. En la lámpara de hendidura tenemos que evaluar si hay una presencia de catarata o no. Entonces, si la catarata es anterior, eso significa que el oftalmólogo la ve mucho, pero la visión no está muy disminuida, porque la catarata está lejos del punto nodal del ojo. Si yo tengo una catarata subcapsular posterior, la catarata la veo menos en lámpara de hendidura, tengo que mover la lámpara de hendidura para enfocarla, pero el paciente tiene mala visión. Esa es una catarata quirúrgica. Si nosotros quisiéramos evaluar la integridad del nervio en un paciente con catarata y no tenemos cómo evaluar la integridad del nervio óptico, lo que hacemos es medirle colores. Podemos ver si el paciente tiene una percepción de rojo-verde, y es mandatorio en toda evaluación preparatoria de un paciente con catarata la evaluación del fondo de ojo, porque no es lo mismo el resultado visual o el pronóstico visual exitoso en un paciente que solo tiene catarata que en un paciente que tiene catarata y una retinopatía diabética o hipertensiva. El resultado exitoso de una cirugía de catarata siempre incluye una buena evaluación preoperatoria, una buena evaluación clínica y tomar la decisión conjunta de qué tipo de cirugía de catarata se le va a hacer al paciente. Nosotros, para ver la evaluación preoperatoria de un paciente, tenemos una clasificación de riesgo ASA. Un paciente ASA 1 es un paciente que tiene una patología por la cual se le va a operar únicamente y no tiene ninguna otra patología. Un paciente ASA 2 es un paciente que tiene una patología por la que se le va a operar y es diabético hipertenso, tiene una enfermedad de base controlada. ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad de base descontrolada, una diabetes descontrolada, una hipertensión descontrolada, un tumor descontrolado, más la condición por la que se le va a operar. Y ASA 4 es un paciente que está descompensado hemodinámicamente y es muy probable que fallezca en sala. Nosotros los oftalmólogos únicamente cuando hacemos una cirugía de catarata evaluamos pacientes ASA 1 y ASA 2. Lo demás, la cirugía de catarata nunca es una cirugía de emergencia, sino siempre electiva. Ahorita vamos a hablar del tipo de cataratas que existen. Inicialmente vamos a hablar de las cataratas congénitas. Estas cataratas pueden ser unilaterales o bilaterales. Hay un rango amplio de severidad de visión, pueden afectar mucho la visión o muy poca. El diagnóstico principal de una catarata es la leucocoria, que es que la pupila está blanca, el estrabismo, que hay una desviación ocular, y el nistagmos, en donde hay un movimiento oscilatorio del globo ocular. Si la catarata es bilateral, eso nos indica a nosotros que la retina tiene un mal estímulo ocular, que la luz esté estimulando mal ambas retinas. Por tanto, el paciente va a ver mal, pero no hay necesidad de operarlo tan rápido. Se puede esperar más o menos 2-3 meses de edad.
Si la retina es unilateral, hay que adelantar la cirugía, porque el ojo que tiene la catarata unilateral se puede volver ambliope, porque significa que el ojo que no tiene catarata se esté estimulando con luz y el ojo con catarata no. En este slide podemos ver dos tipos de cataratas congénitas, una central y la otra es una catarata en las fisuras. Ninguna de ambas cataratas disminuye mucho visión, por tanto no hay indicación quirúrgica de operar ninguna. Hay una catarata que se llama cerúlea, que era por los fluoroforos que yo les dije. Esta es congénita y hereditaria. Hay opacidades azuladas y blancas en su interior. Está en el núcleo fetal y del adulto. Hay una visión muy afectada en la infancia y amerita tratamiento quirúrgico urgente. La catarata sutural es una catarata congénita que es muy infrecuente, está situado en el cristalino fetal, está ligado al cromosoma X1 y para nada es progresiva, por tanto estas cataratas las vemos frecuentemente y no hay necesidad de operarlas. Ahora vamos con la catarata senil. La catarata senil hay tres tipos y vamos desde cortical, nuclear y subcapsular posterior. Vamos de adelante para atrás. La catarata cortical, que se da como su nombre le indica en la corteza, es asimétrica, afecta la visión, puede dar deslumbramiento, puede dar una progresión variable y es el 2/3 partes de la catarata. ¿Qué es lo interesante de las cataratas corticales? Nosotros tenemos siempre dos ojos a una cierta distancia. Cada ojo capta una imagen que es ligeramente dispar al otro ojo. Generalmente el ojo lo que hace es que capta la imagen, la vierte, la pone al revés, luego la manda al cerebro, el cerebro vuelve a vertir las imágenes y las une, ¿verdad? Eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de ver en tercera dimensión. Sin embargo, la catarata nos puede dar diplopia. Nosotros únicamente podemos tener diplopia cuando vemos con los dos ojos. Sin embargo, la catarata cortical puede dar diplopia en visión monocular. Eso es importante tomar en cuenta para la hora del diagnosticarlo. La catarata nuclear es una catarata como se mira en la foto donde ya no la puedo ver muy anterior. La veo un poquito posterior, tiene una progresión muy lenta, es asimétrica, afecta la visión lejana y generalmente hace que el paciente sea miope, miopiza la graduación. La catarata subcapsular posterior, la que está mucho más atrás, se da en pacientes más jóvenes, afecta la visión cercana, da deslumbramiento, da mala visión en fases tempranas y esta se da cuando hay mucha progresión y muchas células epiteliales intercambiándose en el ecuador del cristalino. Una catarata hipermadura es cuando nosotros estamos hablando del máximo deterioro del cristalino. La visión es muy reducida y hay líquido alrededor de otras partes alrededor del cristalino. El peligro de la catarata hipermadura es que puede terminar en glaucoma, ¿verdad? Por eso es importante diagnosticarla y operarla rápido. La catarata obronescente es un tipo de catarata hipermadura, pero el núcleo se endureció mucho, entonces la catarata se ve ya sea café o negra o marrón. La catarata morganiana es una catarata bien bonita porque lo que pasa acá es que la corteza se liquefó, se puso toda líquida y entonces el núcleo lo que hizo es que se desplazó hacia abajo. Aquí hay una catarata traumática. Este es un trauma cerrado de un amigo mío que es oftalmólogo, me la mandó. Es un trauma cerrado de un paciente, hay ruptura de la cápsula anterior y la presión intraocular del ojo es 31. Esto sí es una emergencia quirúrgica. La catarata en roseta son generalmente cataratas traumáticas, que son cataratas traumáticas crónicas, están en la corteza posterior del cristalino, tiene forma como de rosa y generalmente son estacionarias, solo si llegan a bajar mucho la visión, entonces se opera. Hay una catarata, y la última que traigo es una catarata que se llama en árbol de Navidad. Es poco común, pero como tiene los cromófagos, entonces siempre da como destellos rojos o verdes según la incidencia de la luz y generalmente en su interior tiene colesterol. Puede ser unilateral o bilateral o asimétrica. ¿Cómo evaluamos un paciente que se va a operar? Ok, inicialmente nosotros lo que hacemos es hacer una biometría. La biometría es medir el largo anteroposterior del ojo
para hacer un cálculo de lente intraocular, así como todos tenemos diferentes números de zapatos, todos tenemos diferente número de lente. Entonces, al hacer el cálculo de lente intraocular, nosotros calculamos el lente de tal manera que la graduación de lejos quede 0. Y es bien mandatorio siempre hacer tomografía de la mácula, ¿verdad? Porque no es lo mismo el pronóstico de un paciente que solo tiene catarata que un paciente que tiene una degeneración macular o tiene diabetes en el ojo. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Es una extracción de catarata con técnica de facoemulsificación y colocación de lente intraocular. Ok, pues yo soy oftalmóloga, soy hija de oftalmóloga, mi mamá fue oftalmóloga 20 años antes que yo, y yo le preguntaba a ella cómo hacía ella sus cirugías de catarata. Entonces ella lo que me contaba era que se hacía una incisión de 180 grados, se colocaba un como lápiz frío y se tocaba el cristalino y se extraía el cristalino. Pero eso era antes del advenimiento del microscopio electrónico, entonces no sabían que el cristalino alrededor tenía una cápsula. Con el advenimiento del microscopio electrónico, entonces ahora que se sabe que el cristalino alrededor tiene una cápsula, entonces se hacía una herida más o menos con unos 70 grados, se le decía al paciente, mire, le decía al paciente, es que yo no miro bien, Bueno, es que váyase a su casa y el cristalino tiene que estar opaco. Entonces tenían a los pacientes mucho tiempo esperando que el cristalino madurara, digamos, ¿verdad? Porque es como en esta imagen que tenían que exprimir el ojo para que el cristalino saliera escupido como una semilla de café. Eso ya no existe, eso ya no se hace muy poco, a menos que un paciente venga con una catarata hipermadura y ya no se puede hacer facoemulsificación, ¿verdad? Entonces ahora lo que se hace es por medio de una incisión de 1,5 milímetros en córnea clara, ya ni siquiera se toca la esclera, pues en córnea clara se mete un ultrasonido, se rompe el cristalino, se aspira y se coloca el lente intraocular inyectado. Es bien importante entender que hay 4 maneras en las cuales podemos nosotros operar un paciente. 1, se le puede colocar un lente de contacto monofocal. El monofocal, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el paciente va bien de lejos, pero mal de cerca. Entonces el paciente va a estar corregido de lejos, pero va a necesitar lentes para leer. Podemos colocar un lente intraocular multifocal. El lente de contacto multifocal corrige tanto la distancia lejana, intermedia y cercana, pero tiene la desventaja que es caro, algunos valen más de $1,000, tiene unos halos dentro del lente intraocular que pueden dar un poquito de deslumbramiento posoperatorio, y la otra desventaja es que está contraindicado en pacientes que tengan lesiones de la retina, tanto degeneraciones maculares como retinopatías hipertensivas diabéticas, está contraindicado. La otra cosa que podemos hacer es hacer lo que se llama la visión monocular. Hacemos un test de dominancia ocular y vemos cuál es el ojo dominante. El ojo dominante le colocamos un lente intraocular a modo que la graduación quede en 0 de lejos, y al ojo no dominante se juega con el lente intraocular el valor y se deja el ojo negativo -1, -1.50, para que un ojo quede viendo de lejos y un ojo quede viendo de cerca. Esto es algo que por supuesto siempre se tiene que discutir con el paciente qué tipo de visión quiere, ¿verdad? Porque yo sí operé al dueño del grupo Coronovo y así lo dejamos, ¿verdad? Él era diabético y efectivamente así lo dejamos un ojo de lejos, uno de cerca, y el señor está feliz porque ni siquiera tiene que comprar gafas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay nuevo? Ok, tenemos unos lentes que ahora no tienen ni siquiera 8 meses de haber venido a Guatemala, que se llaman de foco extendido. Estos lentes son lentes plegables donde el paciente corrige de lejos y corrige visión intermedia, siempre que se ponen ambos ojos, ¿verdad? Y no corrige visión cercana. Esa será una decisión que van a tener que tomar con el paciente. Otra vez, la técnica de facoemulsificación es la que les expliqué. Es por medio de córnea clara, se aspira el cristalino y se coloca un lente intraocular inyectable. Ya existe en Guatemala lo que se llama el femtosegundo, que es un láser que ya puede realizar ciertas partes de la cirugía por medio del láser y ya el cirujano no la realiza. Por ejemplo, incisiones en forma de S, que son autosellantes, ya no llevan punto. Puede hacer la capsulotomía anterior por medio de láser
y puede romper el cristalino. Yo he hecho 5 cirugías con femtosegundo y el resto las hago sin femtosegundo y los resultados visuales, a mi parecer, son exactamente los mismos porque la habilidad del cirujano es buena. Aquí estamos viendo una imagen, cómo vemos un preoperatorio con una catarata hipermadura y cómo el posoperatorio ya tiene, como ustedes pueden ver, un lente intraocular que tiene los halos de los lentes multifocales. Ok, entonces esta imagen lo que estamos viendo ya es una cirugía, el posoperatorio de una cirugía de catarata con un lente intraocular multifocal. Ok, tengo varios amigos oftalmólogos, tengo al doctor Lorenzo Favosi que es de Italia y él me mandó esta imagen en donde ustedes pueden ver que por algún trauma, toda la cápsula del cristalino se fue a cámara anterior. Y en esta imagen podemos ver que es un paciente que ya está operado de catarata, tuvo un accidente automovilístico y el lente intraocular se posicionó por abajo de la conjuntiva. Este es un paciente que tuvimos en la clínica. En el preoperatorio tenía una graduación de -16. Él usaba lentes de contacto tóricos. En el preoperatorio se le hizo una biometría, se calculó el lente intraocular para que quedara plano. El posoperatorio, él está plano de lejos y la misma gafa que usaba con el -16, ahora lo usa con el +250 para lectura. Entonces, por supuesto, es un caso muy exitoso. Pues muchas gracias, eso es todo. Estoy para servirles. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mis redes sociales y muchísimas gracias por todo. Bueno, a todos nuestros oyentes vamos a llegar a la sección de preguntas, así que pues ahí nos pusieron varias preguntas nuestros usuarios, así que vamos a leer un par de ellas. Una de ellas nos dice: buenas noches, quería saber si se puede dejar un lente intraocular monofocal y colocar un lente progresivo cuando la catarata es senil. Bueno, la doctora nos va a contestar. Sí se puede, porque lo que pasa es que muchas veces preoperatoriamente puede haber astigmatismo o alguna otra graduación y no siempre los pacientes quedan planos. Entonces, cualquier lente progresivo se puede colocar después de que uno coloca un lente intraocular monofocal. Bueno, entonces ahí va a tener mucha importancia la personalización, así que nosotros como Solución Óptica ponemos a disposición todo el portafolio de Nanoplasma en sus diferentes rangos de progresivos, desde Gold Vision hasta el diseño V-Relax, ofrecemos pues variedad. ¿Ha atendido niños con catarata, doctora? ¿Y cómo ha resuelto? 2 preguntas que tenemos en una sola. Cuando los niños tienen catarata, generalmente yo los refiero a los oftalmólogos pediatras porque ellos son los que más experiencia tienen en el manejo de estos casos, ya que siempre hay que tratar la ambliopía, ¿verdad? Uno de oftalmólogo no quiere que los niños tengan los ojos rectos solo por estética, sino que para que tengan una visión en tercera dimensión. Bueno, vamos a dejar espacio para una tercera pregunta. Si hay más preguntas, por favor, déjenlas ahí. Nosotros las vamos a guardar y la doctora yo sé que con mucho gusto nos va a apoyar después a responderlas. Entonces la última que nos colocan ahí es, ¿se puede usar algún lente especial para poder mejorar la percepción de la luz con los pacientes de catarata? Bueno, esa se las voy a contestar yo para que puedan pues tomar en cuenta lo siguiente. Sí, realmente existen algunos filtros como el FL41, el FL40, que son filtros que están en disposición. Nosotros como Solución Óptica lo ofrecemos. De hecho, en un futuro vamos a tener un catálogo específico con lentes o monturas especiales para hacer pruebas subjetivas. Entonces, para que ustedes puedan hacer un test de evaluación de Ishihara para ver si sí mejora la percepción, hacer campimetrías con diferentes lentes. Entonces, realmente lo que queremos es también ir de la mano, ¿verdad? Poder tanto óptico u optometrista con médico oftalmólogo. Entonces, sí que hay por ahí, para que tengan una pequeña referencia, entre los 500 nanómetros a 680 nanómetros, pues pueden escoger ahí un rango, siempre que todo sea, por favor, de forma subjetiva. Hemos tenido algunos comentarios donde generan nistagmos, estos tipos de filtros. Entonces, para no mentirle al cliente y para no enviar una señal sensorial errónea, tratemos la manera de poder hacerlo subjetivo, ¿verdad? Y darle un seguimiento. Así que bueno, ya tuvimos las preguntas acá.
Sí me gustaría que por favor nos dejara sus redes sociales, que nos las dicte. Ahí nos va a ayudar nuestro equipo de mercadeo a colocarlo ahí en pequeño. Ahí. Entonces, que nos lo dicte, por favor. ¿Y qué digo? Bueno, sus redes sociales. En Instagram. O sea, en Instagram estoy como oftalvista. Perfecto. ¿Y que TikTok también? Sí, TikTok también. Pucha, TikTok estoy como Carmen, creo que estoy como Carmen 59. Bueno, pero aquí lo vamos a colocar. Guay. Aquí lo vamos a colocar abajo. Y mi correo es verganza.carmen@yahoo.com. Excelente. Pero me pueden escribir también al WhatsApp. No sé si se escuchó bien, ¿lo puedo acercar un poquito y repetir? Ok, estoy como oftalvista en Instagram, estoy como Clínica y Óptica Verganza en Facebook, estoy en TikTok como Carmen59 y me pueden escribir al WhatsApp también al 5202-1278. Gracias. Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos con usted por compartir con nosotros tanto conocimiento, ¿verdad? Estamos felices aquí, el equipo de mercadeo, desde... y bueno, sí, aquí nos dicen desde redacción que los esperamos en el siguiente webinar. Así que estén pendientes, tenemos una sorpresa porque vamos a hacer algo diferente, ya lo vamos a llevar. No lo voy a adelantar porque después nos copian, entonces ahí después les avisamos. Un abrazo.